Bien, vamos a compartir una página para poder iniciar nuestro estudio de hoy. Curso de mecánica, conceptos básicos. Vamos a revisar entonces algunos temas para efectos de aclarar o complementar los conocimientos que vieron hoy en clases. Entonces vamos a cerrar esta hojita. Si llegan, se prenderá alguna ampolleta por acá. Esto molesta, pero ahí estoy mirando el chat. Y por acá estamos nosotros para esto. Bien, curso de mecánica entonces, conceptos básicos. Los objetivos de hoy son los mismos de la clase. Términos, conceptos de energía y sus manifestaciones, es decir, de qué manera la energía se manifiesta sobre la materia. Sistemas conservativos y no conservativos y relación que hay entre trabajo y la energía. Objetivo del curso, bueno, es comprender y aplicar las relaciones entre trabajo y energía, sus efectos en torno a pérdidas o ganancias de energía. ¿Cuáles son los indicadores de logro? Esos son los que se preguntan en las pruebas. Relaciona y explica procesos de transformación de la energía. Explica la ley de conservación. Cuantifica la influencia del roce en la pérdida de sistemas energéticos. Si se dan cuenta, eso es lo que tenemos nosotros que tener pendiente, porque sobre ello se fundamentan y se crean los instrumentos de evaluación. Allí tenemos el trabajo mecánico que le hablaron hoy día. Fuerza en dirección de un desplazamiento. Cuando un cuerpo se mueve, es el trabajo. Un cuerpo se mueve cuando una fuerza se aplica en la dirección del movimiento. Fuerza D en dirección D. Y eso se logra desde el punto de vista matemático multiplicando la fuerza por la dirección. La fuerza por la dirección. Entonces allí tenemos un monito, ¿verdad? Que tenemos una fuerza que está oblicua de un caso hipotético, ¿verdad? Que un helicóptero esté remolcando a una furgoneta. Pero para que vean, teniendo una fuerza con una componente, ojo, en la dirección del movimiento, escuchen lo que estoy diciendo, vamos a colocar un lapicito para poder rayar. Esto tiene que ver con el ángulo. ¿Por qué coseno? Porque coseno de una fuerza oblicua como la que está acá, esta fuerza oblicua, la que tiene que ver con la dirección del desplazamiento, o sea, ustedes ven para donde va la camioneta, es la fuerza como componente en la dirección de X. Y respecto de este ángulo, θ, Fx es el F coseno de θ. Esto es el F que está allá arriba, el F, ese vector que está acá, es ese F, ¿verdad? Por el coseno del ángulo θ. Ese es el que aparece acá en la ecuación. Entonces, ¿quién genera el movimiento? ¿Quién genera el movimiento? Si ustedes miran bien, es el F de X. Porque supongamos que no hay ángulo. Supongamos que no hay ángulo. Y solamente hay F de Y. El helicóptero tendría que subir, por lo tanto, el auto no tendría desplazamiento en X, tendría desplazamiento en Y.
Entonces hay que tomar conciencia que la fuerza, cuando mueve una masa, en la dirección D, ¿ah?, genera trabajo. Esta W es trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo, según ustedes? ¿Ah? Trabajo es cuando uno le dice, bajemos sacos de papa, vamos a suponer que las mochilas son sacos de papa. Pero para trabajar hay que llevar el saco de papa a algún punto, a alguna parte, ¿verdad? Hay que caminar con él. Por lo tanto, trabajo, para que haya trabajo, siempre va a haber desplazamiento. Y, evidentemente, tiene que haber, acá tenemos, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza, alguien que tire. Entonces, esta fuerza relacionada con el desplazamiento es lo que llamamos trabajo. Entonces, trabajo, tenemos una fórmula de calcular que ya la conocen: fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo. Si se coloca en forma vectorial, es el vector F por el vector D. Se ve sencillo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que pensamos nosotros en trabajo, estamos pensando en una fuerza que genera un desplazamiento. Entonces, la unidad de trabajo, como es fuerza que está dada en Newton, recordemos que la fuerza está dada en Newton, ¿ya? Fuerza está dada en Newton por el desplazamiento que está en metros. Por lo tanto, la unidad de trabajo, en que se mide el trabajo, es Newton por metro. Pero a este nombre Newton por metro le pusieron un nombre propio de quien hizo los estudios. Se llama entonces Joule. Joule. Jote, yo le digo muchas veces, tantos jotes, 50 jotes, 70 jotes, o Joule. Es para acordarnos y no olvidarnos. Entonces, que el trabajo se mide en Newton por metro. Y eso tiene un nombre propio llamado Joule. Profe, ¿Bien? Sí, dime. ¿cuál era la diferencia entre Newton metro cuando se usaba en torque y Newton metro ahora en trabajo? Porque las dos expresan cosas diferentes, pero se usan la misma una. ¿Qué significa cada una? Significa lo mismo. Entonces, el torque es un trabajo en hacer girar algo. Ah, ¿Ya? ya. ¿Ok? No, es que el profe Daniel dijo que expresan cosas diferentes. Expresan cosas diferentes, indudables. Uno tiene que ver con el trabajo, con el desplazamiento lineal, y el otro tiene que ver con el desplazamiento rotacional. Ah, ya. No Ah, te ya, ya, olvides, ya. no te olvides que el torque es esto, donde tenemos un radio, ¿verdad? Y acá tenemos aplicado tangencialmente, claro que me salió media chueca la línea, tangencialmente tenemos una fuerza, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Pero no te olvides que acá hay una diferencia fundamental y sumamente grande, gigante de grande. No te olvides que el torque es F relacionado con R, pero con un producto cruz. ¿Está bien? Y este es un vector y este es un vector. ¿Está bien?
Claro, y se mide en newton metro. Pero es un producto cruz. Ya. Mientras que acá el trabajo con T nomás, o con omega, en algunos libros aparece T, y en otros aparece omega, aquí es producto punto, ¿verdad? Fuerza por punto, no cruz, por desplazamiento. Pero si estos llegan a ser vectores, para compararnos con la que está al lado, ¿verdad? Nos va a dar entonces que como es un producto punto, esto es F por D por el coseno de alfa, teta o del ángulo que nos demos. Mientras que en el producto cruz es R por F por el seno del ángulo. ¿Está bien? Son distintos. Y además, el torque, no nos olvidemos que es perpendicular a R con F. ¿Está claro? Entonces el torque R con F nos da el torque que es perpendicular. Perpendicular a la superficie que forma R con F. Perpendicular. Mientras que aquí el trabajo es un número, mientras que el torque es un vector. Y acá, como es producto punto, el trabajo es un número, es un escalar. 4, 10, 50, no tiene ni I ni J de acá. ¿Está bien? Entonces, el trabajo no es vector. No es vector. Mientras que el torque es un vector. Te das cuenta que representan cosas distintas, aunque se mide también newton por metro. Ah, ya comprendo. Gracias, profe. Ya. Veamos un ejemplo. Están esperando dos personas, per sala de espera. Ya, ahí los dejamos entrar. Veamos un problemita para ver esto del vector y que es en la dirección del movimiento, no es como el torque que es perpendicular. ¿Ya? Entonces veamos el cálculo de un trabajo. Sobre un cuerpo actúa una fuerza F, y ahí lo puse como vector. 43,3 en la dirección de I y 25 en la dirección de J. Produciendo un desplazamiento, si una fuerza genera un desplazamiento, existe un trabajo. Entonces desplaza en la dirección de I 25 metros. Determina el trabajo realizado por esa fuerza. Pero además, ¿qué ocurre si el desplazamiento ahora lo cambiamos y lo colocamos en la dirección de I y en la dirección de J? Ahí puse un afichito, 5 minutos para que generen el diagrama de cuerpo libre y determinen un plan para solucionar ese problemita. Entonces, como ustedes traen un lápiz, calculadora y un papel, empiecen a tirar líneas ahí para ver si se les ocurre cómo se hace. Cualquier pregunta estoy a la escucha. Ustedes abren su micrófono y preguntan nomás. Entonces tenemos una fuerza que se aplica en una dirección. Si es fuerza, es masa por aceleración, por lo tanto ahí dentro de los datos de la fuerza, entre comillas, estaría el producto de la masa por la aceleración. Y se desplaza
25 metros en la dirección de I. Entonces, aquí nosotros teníamos una definición, ¿verdad? Empiezo a ayudar un poco. Nosotros tenemos una fuerza, la vamos a colocar, ahí está la fuerza. ¿Por qué la hice chueca? Porque la fuerza es un vector que tiene una componente en la dirección de I, tiene una componente en la dirección de I, esta es la dirección de I, ¿ah? De I, primera parte, en la dirección de I 25, ese es el desplazamiento, 25 en la dirección de I, eso es D. Y la fuerza, acá nos economizamos de sacar las componentes, ¿verdad? Porque la fuerza nos dieron la componente en I. Porque es la fuerza en la dirección del desplazamiento. La fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale la fuerza en la dirección del desplazamiento? La fuerza en la dirección de I, ¿verdad? En la misma dirección del desplazamiento. Y eso vale 43,3 en la dirección de I. Y como vimos, fuerza en términos escalares, el trabajo en términos escalares es la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. Como aquí la fuerza tanto D para allá y F para allá son paralelos, ¿verdad? El coseno de 0 grados, aquí sería 0 grados, porque son paralelos, 0 grados, y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el trabajo nos va a quedar 43,3 por 25, y eso da, ¿cuánto? Creo que da 1082,5. ¿Y qué es lo que es eso? Newton metro. Pero acabamos de decir, e incluso sirve para no confundirnos con el torque, que Newton por metro, cuando se trata del trabajo, es 82,5 Joule o Joule. Esta es la respuesta entonces a la primera pregunta que hay allí. Sigan trabajando ustedes ahora si el desplazamiento fuese 25 en la dirección de I y 25 en la dirección de J. 25 en la dirección de I y 25 en la dirección de J. Esa es la pregunta B. ¿Qué significa eso? Nosotros acá tenemos una masa, ¿verdad? Necesariamente para que haya trabajo estamos moviendo una masa. Entonces acá teníamos una masa
a la cual le aplicamos esta fuerza I en la dirección de X o en la dirección de Y. Por lo tanto, tenemos un trabajo en X. ¿Cuánto costaba el trabajo en X? Acá lo tenemos. Pero como este vector ahora también se desplaza 25 en la dirección de J, ahí lo estoy marcando, 25 en la dirección de J, fuera de este cuerpo desplazarse hacia la dirección Y, también se desplaza en la dirección J. ¿Cuánto se desplaza? 25 en la dirección J. Ahí está, 25 en la dirección J. Y hay una fuerza, ¿verdad? La fuerza en la dirección de J. ¿Cuánto es ese trabajo entonces? Es decir, hay un trabajo que lleva esta masa hacia acá y hay un trabajo que lleva la masa hacia acá arriba. Si juntamos los movimientos, en definitiva la masa quedó aquí. Uno la sube y la otra la desplaza. Ya quedó la masa, ¿verdad? Allí quedó. Pero como el trabajo es FJ por la dirección J, entonces tenemos un nuevo desplazamiento en J. Tenemos el desplazamiento en J, que es también 25, pero ahora la fuerza en la dirección de J vale 25 también. Pero estos son newton, ¿verdad? Newton, ahí está. En la dirección de J vale 25 y son newton. Y acá 25 en metros. Me queda newton metro. Entonces esto, si multiplicamos 25 por 25, son 625. Entonces el trabajo en Y o en la dirección J vale 625 joule. ¿Está claro? Entonces tenemos un trabajo en la dirección de J y tenemos un trabajo en la dirección de Y. ¿Está bien? Un trabajo en la dirección de Y. Y como el trabajo, ojo con lo que digo ahora, como el trabajo es un escalar, no es vector, el trabajo total para llevar la masa en el eje X y además subirla va a ser los 1082,5 jotes más los 625. Todo esto está en joule y eso da un total de 1707,5 joule. Si ustedes ven, se suma algebraicamente porque el trabajo, ojo, vuelvo a insistir, no es un vector. Por lo tanto, si uno trabaja hacia arriba, 625 J necesito, ¿verdad?
Y si trabajo en X, necesito 1082,5. Total trabajado, la suma, pero no es la suma vectorial, es la suma algebraica. Allí se presenta entonces la solución formalita, derechita para que usted estudie, ¿verdad? La primera es el trabajo en la fuerza por el desplazamiento, y como hay solo en movimiento en I, como hay solo movimiento en I, queda 43 por 25. Solo movimiento en I. Y eso da los 1082,53 joules. Porque está el movimiento 25, este es D, estoy en el mono en el gráfico, y esta es la fuerza 43,33. Y eso nos da entonces la respuesta a la pregunta A, esa que está ahí. Pregunta B, ahora si tenemos la fuerza aquí y tenemos la fuerza hacia arriba, en la dirección de I. Y como la distancia también es 25, la distancia también es 25, entonces tenemos que el trabajo es este por S más este por este, que es el que sube. Entonces uno lleva esta masa que está aquí hacia acá, y la otra fuerza lleva la masa hacia arriba. Por lo tanto, en ambos hay desplazamiento, por lo tanto tenemos un trabajo que está en la dirección de X, y tenemos un trabajo que está en la dirección de Y, pero no es vector. ¿Ok? No es vector, por lo tanto, simplemente se suma. Simplemente sumamos. ¿Se entiende? Estoy mirando el chat. Y manden un chat para saber si están ahí. Sí, profe, muy bien. Por lo menos hay uno. ¿Qué nos queda de enseñanza del trabajo? Trabajo es toda fuerza que genera un desplazamiento. ¿Está bien? Trabajo es toda fuerza que genera un desplazamiento indudable de la masa. Bajamos saco papas de un camión, estamos trabajando. Estamos aplicando una fuerza para llevar el saco de papa de arriba del camión hacia la bodega, o de la bodega hacia arriba del camión. ¿Está bien? Entonces, trabajo, no hay cómo confundirse. Y, ojo, el trabajo se calcula en la misma dirección que el desplazamiento. Si es X, en la dirección de X. Si es Y, en la dirección de Y. Si es Z, en la dirección de Z. ¿Está claro? Veamos. Como todas estas cosas son arbitrarias, uno puede aplicar la fuerza aquí, ¿verdad? Puede aplicar la fuerza empujando la calculadora hacia el lado que ven ahí en pantalla. ¿Ah? Y fíjense que estoy yendo en sentido contrario a lo que estoy exponiendo acá. ¿Ya? Si ven, el mono de la pantalla apunta la flecha
hacia allá, uno es, vamos a colocarle letrita, este es el desplazamiento y esta es la fuerza. Fíjense que están todos para el lado derecho de la pantalla. Y yo acá les muestro la calculadora y estoy empujando con una fuerza hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia el otro lado. Sin embargo, ambas son positivas. ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando el desplazamiento con la fuerza tienen el mismo sentido. Cuando tienen el mismo sentido, el resultado es positivo. Ojo, no porque vaya para el lado derecho, para el lado izquierdo, para arriba o para abajo, tienen signos distintos. No, si va la fuerza hacia abajo y el D hacia abajo, el trabajo es positivo. Si va la fuerza hacia arriba y el desplazamiento hacia arriba, el trabajo es positivo. Si va el desplazamiento a la izquierda y la fuerza a la izquierda, el trabajo es positivo. Si el desplazamiento va a la derecha y la fuerza a la derecha, el trabajo es positivo. Entonces, ¿qué hay que aprenderse? Que para donde apunta la flecha, si ambas flechas del D y del F apuntan hacia un mismo lado, el trabajo es positivo. Y si apuntan en forma distinta, tienen distinto sentido, el trabajo es negativo. Y si la fuerza con el desplazamiento, son perpendiculares, no hay trabajo. No hay trabajo. Porque se está moviendo, la fuerza está empujando hacia el lado derecho mirando la pantalla y el desplazamiento hacia arriba. Por lo tanto, el cuerpo que está con esa fuerza no puede moverse nunca en la dirección de D, porque la fuerza está empujando hacia el lado derecho, no hacia arriba. Por lo tanto, allí el trabajo es cero. Entonces, cada vez que la fuerza es perpendicular con D, trabajo cero. Si los sentidos son distintos, trabajo negativo. Si los sentidos son iguales, trabajo positivo. Eso hay que aprendérselo de memoria, porque es una regla, ¿verdad? Entonces, allí se las dejo, ¿verdad? Para que ustedes jueguen un poco y se den cuenta que allí hay que observar si son paralelas, si son antiparalelas o si son perpendiculares. Y eso va a depender del diagrama del cuerpo libre. Allí va a quedar la distancia para donde va y la fuerza para donde va. ¿Mm? Veamos, ¿qué nos reúne la energía? La energía, ¿verdad?, está asociada con el trabajo. Porque para hacer trabajo, para llevar los sacos de papa del camión a la bodega y de la bodega al camión, nuestro trabajador tiene que alimentarse bien para tener energía. Es decir, no se puede realizar trabajo si no hay energía. Entonces está relacionado directamente el trabajo con la energía. Y ahí hay un montón de energía calórica, energía cinemática, energía eléctrica, geotérmica, hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Son manifestaciones, ¿verdad?, de cuánta energía se requiere para hacer un trabajo en cualquiera de esos dominios. Por ejemplo, ¿qué energía eólica se necesita para dar vuelta un aspa y generar corriente? Por lo tanto, como se está moviendo algo, hay trabajo, fuerza por desplazamiento. Energía fotovoltaica, se están moviendo los electrones,
se están moviendo los fotones. Por lo tanto, aquí todo se mueve. Y si es una masa que se mueve, hay trabajo. ¿Quién genera el trabajo? La energía. Porque si no hay energía, no hay fuerza. ¿Está bien? Por ahí cuando hacen gallitos, ¿verdad? El que gana es el que tiene mayor energía. Y el que tiene poquitita energía, pierde. No hay movimiento, no es capaz de desplazar la mano hacia el otro lado. Entonces, el concepto de energía está relacionado con la capacidad de realizar trabajo. Nieclito, ¿verdad? Puede realizar re poco trabajo. Fortacholi, ¿verdad? Puede realizar mayor trabajo. Veamos un ejemplo de energía. Ustedes vieron en clase que la energía era un medio de V, ¿verdad?, al cuadrado por M. Lo dije al revés, porque la fórmula uno lo puede leer de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Entonces, ejemplo de energía, nosotros sabemos que la energía, ¿cómo la pusieron ustedes? Energía cinética con K, creo que la puso el profe. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O en definitiva, si hay velocidad inicial y velocidad final, es que tenemos una diferencia de energía. Traía mucha energía y perdí energía y la diferencia es la que hizo trabajo. Entonces, esa fórmula que está arriba, uno podría escribirla fácilmente, que la variación de la energía, es decir, energía final, de veras que le pusieron K, la variación de energía va a ser un medio cuando se trata de la misma masa, velocidad inicial menos velocidad final, o al revés, la final primero y la inicial al último, porque así son los deltas, y eso, ¿verdad?, está al cuadrado, porque factorizamos, ¿verdad? No es el cuadrado afuera. Entonces, veamos nuestro ejercicio. Dice, viene una bala que atraviesa una tabla de 7 centímetros. Entonces, acá está la bala y acá se ve la diferencia de signo, porque la fuerza ataja la bala, porque la muralla está frenando la bala, ¿verdad? Si la muralla es eterna, la bala va a terminar metida entre medio de la madera. Entonces tenemos en el monito, si ustedes ven, tenemos la dirección, estoy en el monito, la dirección va hacia allá de la bala. Y la fuerza está deteniendo la bala. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza, aquí está, el trabajo realizado por la fuerza es negativo, porque la fuerza está atajando la bala hacia allá. Ahí está la bala, ¿verdad? La fuerza ataja la bala, la frena, y la dirección de la bala va hacia acá. Y dijimos recién, antiparalelo, el signo es negativo. Y el trabajo, no nos olvidemos, acá me equivoqué, este es trabajo, ¿ya? El trabajo,
realizado por la fuerza el desplazamiento y el signo negativo. Entonces tenemos trabajo, fuerza por desplazamiento. ¿Y cuánto vale la velocidad? Aquí fabricamos la fórmula, ¿verdad? Esta que está acá. Esta fórmula. Claro que acá no la generamos, ¿verdad? Trabajo que está realizando la bala, ahí está calculado, recién lo calculamos, menos 16 jotes, Joule, es igual a la variación de energía. Por lo tanto, el trabajo se debe a un consumo, dijimos, de energía, pero a una variación de energía. Entonces, esa formulita tenemos que acordarnos, que el trabajo gasta energía. ¿Y cuánta energía? La diferencia de la energía que entra respecto a la energía que sale. Eso significa que si nosotros tenemos una masa, le colocamos una energía que entra y una energía que sale, el trabajo, cuánto se va a mover esta masa, es la diferencia de energía que entró y salió, que está escrito acá. Entonces, la energía que entra respecto de la energía que sale, cualquiera de las dos da lo mismo. La energía final, acá pusimos final, esta es la velocidad que nos están preguntando. Y nosotros sabemos que la masa de la bala sale así. Un medio de la masa por la velocidad de salida o final al cuadrado, menos la de entrada. Y la de entrada trae la masa y la velocidad de entrada, o la velocidad inicial. Y como están en la misma dirección, no nos preocupamos de ángulos. Tenemos entonces la masa, y como es un delta, es la final, ¿verdad? La final menos la inicial. Ahí está. Energía, ¿verdad? Final, como es un delta, menos energía inicial. Y de ahí despejamos el V. Y el V, ustedes reemplazan los números, pescan la calculadora, y ahí resulta que la velocidad, indudablemente después del choque con la muralla, la velocidad tiene que ser menor, porque la fuerza se opuso a la velocidad. Entonces venía entrando a 450 metros por segundo, y después que atraviesa la muralla, sale a 431 metros por segundo. ¿Qué aprendimos acá? A manejar el signo, ¿verdad? Del trabajo, cuando se opone y cuando, ¿verdad?, se suma. Acá fuerza y desplazamiento tienen sentido contrario, el signo es negativo. Cuidado con eso. Y después aplicamos la ecuación de energía. Entonces, cuando de energía se habla, tenemos que tener muy claro, que hay energía conservativa y energías que no son conservativas. Se dice que la energía que entra a un sistema tiene que ser igual a la energía que sale del sistema. En ese caso, ¿verdad?, se debe a fuerzas conservativas, es decir, fuerzas que
se mantienen. Y fuerzas no conservativas es cuando la energía cambia, es decir, hay cambio de trabajo, hay cambio de fuerza. ¿Está bien? Es decir, cuando aplicamos una fuerza constante, tenemos energía conservativa. Pero si aplicamos energía, ¿verdad?, que no son conservativas, tenemos variaciones de energía, porque está definido en términos de cómo entregamos el trabajo. Si lo entregamos de pulso o lo entregamos en forma continua. Allí empezamos a mirar cuándo es conservativa y cuándo no. Entonces, fuerzas conservativas, la energía que entra y la energía que sale son iguales, porque el delta vale 0. ¿Y qué es lo que era el delta de energía? Era la energía que entra menos la energía que sale o viceversa, ¿verdad? O la energía final, parece que habíamos dicho, final, menos la energía inicial, ¿ya? Y ese era nuestro delta. Entonces, ¿por qué 0? Porque tanto si entran 100, ¿verdad?, tienen que necesariamente salir 100. Porque para ser conservativa, las fuerzas del trabajo tienen que ser las mismas. Por lo tanto, la energía 100 de salida, me va a dar el delta igual 0. Entonces, para contestar en un problema si es conservativo o no conservativo, tenemos que igualar las energías diferencia a 0. ¿Está bien? Anoten. Fuerzas conservativas, ¿verdad? Necesariamente el delta de la energía tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si me preguntan, ¿las fuerzas son conservativas? Lo que tengo que evaluar es energía de entrada igual a energía de salida. No conservativa, ¿verdad?, tiene que ser igual al trabajo, porque si hay diferencia de energía, hay trabajo. ¿Está bien? Y cuando la energía es conservativa, el trabajo es nulo. Son iguales. ¿Está bien? Entonces, diferencia de energía significa que tenemos trabajo. Ojo, y nótese, diferencia de energía igual trabajo. Y el trabajo se mide en Joule. Por lo tanto, la diferencia de energía o la energía también se mide en Joule. Tienen las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, cuando hay variación de energía, hay trabajo. Porque ¿dónde quedó la diferencia? Si entraba con 100 y salió 80, ¿dónde quedaron los otros 20? Los otros 20 generaron trabajo. ¿Está bien? Los otros 20 generaron trabajo. Ahora, si entran 100 y salen 100, no hay trabajo y la fuerza es conservativa. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy mirando el chat o se va entendiendo bien? Ya se me quedaron dormidos. Estoy poco chistoso hoy día yo. Estoy más bien aburrido. Lo estoy haciendo dormir. Y es que la hora sea también de esta clase. Ya estamos fatigados a esta hora, ¿verdad? Bien, de todas las energías que vimos delante, tantas energías, nosotros vamos a trabajar con dos fundamentales. La energía, ¿verdad?, de caída, o energía potencial, que el profe le puso la letra U,
¿Está bien? Y energía cinética que le puso el profe la letra K. Y no se olviden que toda la energía se mide en Joule. ¿Ah? Se mide en Joule, se mide en Joule. Y para cada una hay una formulita. La energía potencial tiene que ver con la caída. Es decir, cualquier cosa que está en una altura h, que está hacia una altura h, cualquier masa, sea cualquiera, cualquier masa, una pelota puesta ahí arriba, ¿verdad? Tiene una energía potencial, que todavía no la muestra, pero por el solo hecho de estar una masa en altura, tiene escondida la energía potencial. Y la energía potencial, U que le puso el profe, U es igual a la masa de este cachureo, masa, por la aceleración de gravedad, porque es la aceleración que va a actuar. Nótese que m por g es la fuerza y h es el desplazamiento. Por ejemplo, esto es entonces Newton por metro. Y Newton por metro le llamamos, no nos olvidemos, Joule. Por tanto, la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial es la fuerza que adquiere un cuerpo por la caída de una cierta altura. Esa es la energía potencial. Por ejemplo, uno mira hacia el techo, se viene cayendo un gato. Nosotros vamos a decir, lo atajamos. ¡Pum! Cuando viene cayendo. Viene cayendo un piano, arrancamos. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia, la energía que trae, que está asociada a la masa. Una masa chiquitita que viene cayendo, la podemos tomar. Una masa grandota que viene cayendo, arrancamos, porque nos va a aplastar. Trae mucha energía. Por lo tanto, la energía potencial es proporcional a la masa respecto del campo gravitatorio. Multiplicamos entonces esa energía por la altura. Allí está, ¿verdad? Por la altura. Entonces, el amigo que anda en la patineta, ¿verdad? Se aprovecha de la energía potencial, está acá arriba, en la medida que va cayendo del H que hay acá, tiene una energía potencial. Pero como hay un deslizamiento, se transforma en energía cinética. Y la energía cinética, K, no nos olvidemos, que recién lo vimos, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como aquí hay conservación de energía, toda la energía cinética viene de la energía potencial, vamos a suponer que el coeficiente de roce es 0, ¿ya? Para que no haya fuerza de fricción. Entonces, idealito, la energía potencial va a ser igual a la energía cinética en un sistema conservativo. M por G por el delta H va a ser igual a un medio de M por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Toda la energía cinética es igual a la energía potencial, porque no hay roce. Si hay pérdida, habrá que restarle aquí las pérdidas a la energía potencial. Energía cinética menos trabajo o energía del roce. Porque esa nunca es 0.
¿verdad? Para efecto de suponerla, ponemos 0. Entonces, la energía potencial, si miramos la dama que está acá abajo y miramos esta masa de la pelotita, la masa de la pelotita, que se encuentra a una altura h, en un planeta Tierra que tiene la atracción de gravedad, la energía potencial es la masa por la gravedad y por el h, la altura. Ahí está, y está explicado, ¿verdad? Allí en nuestro cuadrito. Movemos esto que está tapando, ¿verdad? Tenemos que es, lo moví, no lo cambié, donde m es la masa, y dijimos, g la gravedad, y delta h de dónde está cayendo el sistema. Nosotros siempre cuando medimos altura estamos hablando de un delta h, porque si no tendríamos que medir respecto de la cota del nivel del mar, medir la cota del nivel del mar hasta mis pies, y luego de la cota del mar hasta mi cabeza para saber cuál es mi altura. Pero siempre medimos el delta h. Y no olvidar que la energía se mide en Joule. Entonces tenemos la energía potencial gravitatoria, que es la del costalazo, ¿verdad? La energía cuando una masa se cae de una altura h. Luego ya vimos la energía cinética, la energía de traslación, ¿verdad? Que si tenemos un cuerpo, era la bala recién, y esta bala lleva una cierta velocidad y tiene una masa. De hecho, se mueve porque estamos aplicando, ¿verdad?, un trabajo, fuerza por desplazamiento. Y esto adquiere una energía, que es un medio m por v cuadrado. Siempre va a ser esa la energía de cualquier movimiento que lleva una velocidad. Por ejemplo, si un auto va a 80 kilómetros por hora y pesa 1 tonelada, allí tenemos la energía. 1000 kilos, la tonelada, por la velocidad 80 kilómetros por hora al cuadrado. Esa es la energía del choque. Si va más rápido, más energía se desprende del choque, más destrozo hay, más se rompe el auto, porque hay más energía. Si va a una velocidad despacito y choca, no pasa nada. La energía que se disipa del choque es muy poquitita. Si va a mucha velocidad, todo se rompe y se hace pedazos. Entonces tenemos la energía que tiene que ver con la velocidad del desplazamiento y la energía que tiene que ver con la caída del desplazamiento. Son las dos energías tradicionales que tenemos. Y luego, la más difícil de todas, es la energía rotacional, que hace poco un alumno preguntó con la diferencia de la energía rotacional con el torque, ¿verdad? Miren qué facilito. Nosotros sabemos que la energía cinética era un medio mv cuadrado. ¿Está bien? Mv cuadrado. Y nosotros sabemos que la velocidad tangencial o rotacional, la velocidad es igual a omega por r. Por lo tanto, si reemplazamos la velocidad al cuadrado, va a ser omega cuadrado por r al cuadrado. Y esto lo reemplazamos aquí en la formulita. Y nos queda esta expresión.
Pero ustedes recordarán la clase anterior que vimos los momentos de inercia. Ustedes se deben recordar que el producto, vamos a cambiar de color para que les quede sobresaliendo, la masa por R cuadrado se llamaba momento de inercia. Momento de inercia era igual a la masa por R al cuadrado. Entonces aquí nos queda reemplazando momento de inercia por el omega cuadrado partido por 2 o 1/2 es ahora la energía cinética rotacional. Es decir, una masa, ahí está la masa, que tiene una figura, tenemos el R que está circulando y m por r cuadrado es el momento de inercia de la masa que gira, m por r cuadrado, y omega es la velocidad angular con que se va moviendo la masa de un ángulo a otro. ¿Verdad? El ángulo en un tiempo se llama velocidad angular de la masa que está allí y después llega acá. Y eso se mide en radianes por unidad de tiempo. Se ven complicadas la formulita, pero no lo es tanto, porque ustedes los momentos de inercia los tienen en tabla o se puede calcular de esta manera. ¿Verdad? El secreto está generando un momento de inercia, una masa que está dando vuelta a la rueda, por ejemplo, y tenemos la velocidad angular dependiendo de la velocidad con que pedalee. Veamos entonces un ejemplo. Allí tenemos un ejemplo. 5 minutitos para que ustedes lo planteen. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 masas, una de 4 kilos, una de 2 kilos y otra de 3 kilos. Tenemos 3 masas. 1, 2, 3. Una está ubicada a 3 metros de cero, menos 2 metros de cero y menos 4 metros. Nótese que gira en este sentido. Todas giran en ese sentido. ¿Está bien? Entonces tenemos un omega, todas las masas tienen el mismo omega, porque es un ángulo. Todas están girando en omega, y omega vale, ¿verdad? R cruz B. Entonces todas están girando en el sentido, si uno mira y pone el ojo en X, pone el reloj mirando en la dirección de X, están dando, ¿verdad? Antihorario. Antihorario, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la energía de rotación va a ser positiva. Entonces, 5 minutos para que planteen la solución del problema. Ustedes. Como es de rotación, ¿verdad? Y estamos calculando, encuentre el momento de inercia y la energía cinética de rotación. Ya recién lo dijimos. Energía cinética de rotación. ¿Qué dijimos energía cinética de rotación? Energía cinética de rotación, facilito, ¿verdad? Facilito, de rotación es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado.
Ahí está la velocidad angular. Ahí está omega. Tenemos la velocidad angular. Falta determinar el I, el momento de inercia, y esto lo vimos para masas puntuales que giran alrededor de un eje. Están girando alrededor del eje X. ¿Cómo se calculaba el momento de inercia para masas que circulan, ¿verdad? O que dan vueltas respecto a un punto cero? Lo acabamos de ver. Y dijimos es igual a la masa por el radio al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener un I1 masa 1 R1, vamos a tener un I2, va a ser igual a la masa 2 por el R2 al cuadrado, y vamos a tener la masa I3 igual al M3 por el R3 al cuadrado. Y nosotros dijimos que